Bienvenidos al laboratorio número 4 de Ingeniería de Plantas. Este va dedicado a ventilación industrial. Vamos a ver sobre los tipos de ventilación y unos ejercicios. Ventilación industrial. La ventilación de máquinas o de procesos industriales permite controlar el calor, la toxicidad de los ambientes o la explosividad potencial de los mismos. Se debe garantizar la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes de trabajo, pues de esto se trata la ingeniería de plantas. Va enfocada siempre a los operarios. Para efectuar una ventilación adecuada hay que atender a, primero, determinar la función a realizar, o sea, si se va a disipar calor, si se van a diluir tóxicos o si hay sólidos por transportar. Luego hay que calcular la cantidad de aire necesaria. Esto se hace mediante el uso de fórmulas y conocimientos sobre caudales, así como la velocidad del aire. Y por último tenemos que se debe establecer el trayecto de circulación del aire. Esto es importante porque los cálculos dependen de la trayectoria del aire. Un aspecto importante que se debe considerar para los diseños de ventilación es que por cada entrada de aire debe haber una salida. Esto es para que haya una correcta circulación del aire. Tipos de ventilación. Tenemos la ventilación natural. En cuanto a la renovación natural del aire de los locales, se realiza a través de diversas aberturas que poseen ya sea puertas, ventanas o también pueden ser chimeneas. En cambio, la ventilación mecánica del aire es extraída de los locales o es inyectada a ellos, utilizando ventiladores. Tenemos estos tipos de ventilación principales y son los que vamos a trabajar durante el laboratorio, pero se puede hacer una combinación de estos dos en un local y tendríamos un tipo de ventilación mixta. Tanto la ventilación natural como la ventilación mecánica se calculan de la misma manera. Un dato importante a conocer es el caudal, que se refiere al flujo del aire en metros cúbicos por hora. Entonces tenemos dos fórmulas para poder encontrarlo. La primera dice que el caudal es igual al volumen del local por las renovaciones por hora. El factor de las renovaciones por hora se puede encontrar en una tabla según las normas que nos indiquen utilizar. Y luego encontramos la fórmula de caudal es igual a coeficiente por área por velocidad, donde el caudal ya sabemos que es el flujo del aire, C que es el coeficiente de entrada de la ventana, esto lo veremos más adelante, A que es igual al área de paso de las ventanas en metros cuadrados y por último B que es la velocidad del aire. Para el dato de coeficiente de entrada de la ventana que vimos en la fórmula anterior, depende de la dirección del aire, vamos a tomar un coeficiente ya sea de 0.25 para una dirección del aire longitudinal o un coeficiente de 0.35 para una dirección del aire perpendicular. Caso práctico de cálculo de renovación en un almacén. Se nos indica que debemos utilizar la norma DIN 1946. En la tabla que vemos por acá encontramos las renovaciones por hora según el sector industrial que indica esta norma. En la primera fila podemos encontrar las renovaciones por hora de los almacenes. Vemos que es de 5 a 10. Para este caso vamos a utilizar un punto intermedio que sería un total de 7 renovaciones por hora. El primer paso es calcular el volumen del local en metros cúbicos. Vemos que tiene una base de 10 metros, un largo de 20 metros y una altura de 5. Realizando la fórmula tenemos A por B por C, o sea 5 metros por 10 metros por 20 metros. Eso nos da un total de 1000 metros cúbicos. Una vez hechos los cálculos anteriores podemos proceder a realizar el cálculo para el caudal. Tenemos la fórmula, caudal es igual a volumen por renovaciones por hora. Sabemos que el volumen es de 1000 metros cúbicos y vamos a utilizar 7 renovaciones por hora. Entonces al realizar la multiplicación
obtenemos un caudal de 7000 metros cúbicos por hora. A partir de este dato podemos realizar el cálculo de las ventanas necesarias, o ya sea inyectores o extractores de aire. Caso práctico de diseño de un sistema de ventilación. Se le solicita diseñar un sistema de ventilación para una planta industrial que se dedica al diseño y ensamblaje de piezas metálicas. Se debe trabajar según la norma DIN 1946 y bajo las siguientes condiciones. Acá nos indican el tipo de local que tienen, el tipo de ventilación que necesitan y el sector en el que se encuentra este local. Vemos que todos están en el sector industrial, que tiene un almacén que requiere ventilación natural, una sala de máquinas que requiere ventilación mixta y un taller de montaje que requiere ventilación mixta. Nos dan un plano de la planta industrial donde se indican las medidas de cada local. También dice que el almacén tiene una altura de 5 metros y la sala de máquinas y el taller de montaje tienen una altura de 4 metros. Las restricciones de construcción se limitan a los locales ubicados a los lados de la planta industrial. Además, no se permite colocar más del 20% de ventanas del área disponible. Como podemos ver en el diagrama, a los lados de la planta industrial se encuentran unos locales, así que en esos lados no podemos instalar ventanas. Otro dato importante que necesitamos es la velocidad del viento. Así que durante un año se tomaron datos de la velocidad del viento y para los cálculos se utilizará un promedio de estas. La dirección del viento está de sur a norte. Como podemos ver en la tabla, se obtiene un total de 8.1 km por hora en enero, 7 en febrero, 8.5 en marzo, 9.4 en abril, 7.2 en mayo, 9.3 en junio, 8.6 en julio, 9.3 en agosto, 12 en septiembre, 9.8 en octubre, 8.5 en noviembre y 10.8 en diciembre. Vamos a proceder a hacer un promedio de estas velocidades para hacer los cálculos. El promedio de las velocidades que vimos en la tabla anterior nos da un total de 9.4 km por hora. Pero como las medidas que tenemos son en metros, vamos a hacer la conversión y tenemos un promedio de velocidad de 9040 metros por hora. Con esta velocidad vamos a proceder a realizar los cálculos. Comencemos con los cálculos para el almacén. Primero vamos a determinar el volumen del almacén. Como nos indicaban en el diagrama, sabemos que tiene 20 de frente por 40 de largo y 5 de altura. Nos da un volumen de 4000 metros cúbicos. Luego, las renovaciones por hora. Según la norma DIN 1946, se debe hacer de 5 a 10 renovaciones, así que se usará una media de 8 renovaciones. Tenemos que vamos a utilizar entonces 8 renovaciones por hora. Una vez con esos datos podemos encontrar el caudal. Sabemos que el caudal es igual al volumen por renovaciones por hora. Ya encontramos el volumen, que es igual a 4000 metros cúbicos por 8 renovaciones por hora, y nos da un total de 32.000 metros cúbicos por hora. Las ventanas serán instaladas en la parte frontal del almacén. Entonces sabemos que la dirección del viento para la parte frontal, donde se van a instalar las ventanas, es perpendicular, por lo que vamos a utilizar un coeficiente de 0.35. Ahora vamos a determinar el área de esas ventanas. Sabemos que área es igual a caudal dividido velocidad por el coeficiente. Entonces, área es igual a un caudal que es de 32.000 dividido la velocidad, que es de 9040, por el coeficiente de 0.35. Nos da un área de 10.11 metros cuadrados. Con este dato procedemos a diseñar las ventanas. Para cumplir con el área de 10 metros, se pueden instalar dos ventanas de 1 por 5 metros. Ya que hemos diseñado las ventanas por donde va a entrar el aire, luego tenemos que hacer el diseño de evacuación del aire. Nos piden que este sistema de ventilación sea natural,
así que la evacuación va a ser por medio de ventanas. La dirección del viento para la parte lateral del almacén, donde se instalarán las ventanas, es longitudinal, por lo que se usa un coeficiente de 0.25. Sabemos que el área es igual a caudal dividido la velocidad por el coeficiente. Tenemos un caudal de 32.000, una velocidad de 9.040 y un coeficiente de 0.25. Entonces nos da un área de 14.16 metros cuadrados. Diseño de las ventanas. Para cumplir con el área de 14 metros, se pueden instalar dos ventanas de 1 por 7 metros. Esta área cumple con la restricción arquitectónica al no usar más del 20% de área disponible. Ahora vamos a hacer los cálculos para el sistema de ventilación del taller de montaje. Primero determinamos el volumen del taller. Sabemos que tiene de frente 30 metros, de largo tiene 20 y una altura de 4. Así que obtenemos 2.400 metros cúbicos. Luego vemos las renovaciones por hora. Según la norma de IN 1946, se debe hacer de 4 a 8 renovaciones, así que se utilizará una media de 6. Tenemos entonces 6 renovaciones por hora. Y procedemos a calcular el caudal. Sabemos que la fórmula del caudal es igual a volumen por renovaciones por hora. Tenemos el volumen de 2.400 metros cúbicos por 6 renovaciones por hora y nos da un caudal de 14.400 metros cúbicos por hora. En este caso vamos a instalar las ventanas en la parte frontal, por lo que la dirección del viento para la parte frontal del taller de montaje donde se instalarán las ventanas es perpendicular. Entonces se usa un coeficiente de 0.35. Bueno, establecemos el coeficiente de 0.35 y seguimos con el área de las ventanas. Sabemos que la fórmula es igual a caudal dividido la velocidad del viento por el coeficiente. Entonces tenemos un caudal de 14.400 dividido una velocidad de 9.040 por el coeficiente de 0.35. Nos da un área de 4.55 metros cuadrados que lo vamos a aproximar a 5. Entonces tenemos el diseño de las ventanas. Para cumplir con el área de 5 metros se pueden instalar dos ventanas de 1 por 2.5 metros. Para este local se nos pide realizar un diseño de ventilación mixta, así que la evacuación va a ser mediante extractores. Se solicita utilizar extractores con una capacidad de 7.000 metros cúbicos por hora. Para determinar el número de extractores a utilizar, tenemos que es el caudal dividido la capacidad del extractor. Bueno, entonces vamos a determinar el número de extractores. Sabemos que el caudal es de 14.400 y nos da unos extractores con una capacidad de 7.000 metros cúbicos por hora. Nos da un total de 12 extractores. Continuamos con el diseño de ventilación para la sala de máquinas. Así que comenzamos con el volumen de la sala de máquinas. Sabemos que tiene un frente de 30 metros, un largo de 20 y un alto de 4. Entonces nos da un volumen de 2.400 metros cúbicos. Seguimos con las renovaciones por hora. Según la norma DIN 1946, se debe hacer de 10 a 40 renovaciones. Entonces se utilizará una media de 25. Establecemos que serán 25 renovaciones por hora y procedemos a hacer el cálculo para el caudal. Sabemos que la fórmula para el caudal es igual a volumen por renovaciones por hora. El volumen es de 2.400 metros cúbicos y las renovaciones por hora son de 25. Nos da un caudal de 60.000 metros cúbicos por hora. Como pudimos ver en el diagrama, la sala de máquinas solo tiene acceso en los laterales, así que ahí es donde vamos a instalar las ventanas. La dirección del viento para la parte lateral de la sala de máquinas donde se instalarán las ventanas es longitudinal, por lo que se usa un coeficiente de 0.25. Tenemos entonces un coeficiente de 0.25 y procedemos a calcular el área de las ventanas. Sabemos que la fórmula es igual a caudal dividido velocidad por coeficiente. Tenemos un caudal de 60.000, una velocidad de 9.040 y un coeficiente de 0.25.
nos da un área de 26.5 metros cuadrados, lo cual vamos a aproximar a 27. Para cumplir con el área de 27 metros, se pueden instalar dos ventanas de 2 por 3.5 metros en cada lado de la sala de máquinas. Para este local se nos pide realizar un diseño de ventilación mixta, por lo que la evacuación del aire va a ser mecánica. Se le solicita utilizar extractores con una capacidad de 12.000 metros cúbicos por hora. La fórmula para el número de extractores es igual al caudal dividido la capacidad del extractor. Tenemos entonces 60.000 de caudal y una capacidad de 12.000, dando un total de 5 extractores. Una vez realizados todos los cálculos, se procede a hacer la propuesta para el sistema de ventilación. Para el almacén, nos pedían un sistema de ventilación natural, así que tenemos una entrada de aire por medio de ventanas de 1 por 5 metros. Y para la salida tenemos dos ventanas de 1 por 7 metros. Luego, para el taller de montaje se nos pedía un sistema de ventilación mixta, así que tenemos una entrada de aire por medio de ventanas que son de 1 por 2.5 metros, y para la extracción de este tenemos extractores con una capacidad de 7.000 metros cúbicos por hora. De estos se instalaron dos. Y por último, para la sala de máquinas se determinó que para la entrada de aire se harían ventanas de 2 por 3.5 metros y se ubicarían dos ventanas a cada extremo del local. Para la extracción de este aire se instalarán extractores con una capacidad de 12.000 metros cúbicos por hora, y de estos serán un total de 5.